La capilla olía a lirios y a la brisa salada que llegaba desde el puerto de Veracruz. Estaba sentada en la primera banca, con las manos tan apretadas que dolían, mirando el ataúd de roble pulido que guardaba a mi único hijo. Emiliano siempre había amado esta iglesia, con su campanario desgastado por el tiempo y sus vitrales que arrojaban suaves colores sobre el altar. Quería aferrarme a esa calma, pero el duelo ya pesaba como piedra, y cada respiro sentía que podía romperme. El himno se desvaneció, dejando un silencio espeso. Justo cuando cerré los ojos, las puertas traseras chirriaron al abrirse. El sonido de tacones resonando contra el suelo de madera rompió la quietud. Las cabezas se giraron. Los susurros se esparcieron como el viento entre los juncos. Ella entró como si el lugar le perteneciera, Marisol Vargas. 10 años ausente, 10 años lejos del hombre que yacía inmóvil frente a nosotros, y aún así, ahí estaba envuelta en seda negra, con la barbilla en alto y una leve sonrisa en los labios. Parecía menos una doliente que alguien llegando tarde a una junta de negocios. «Estoy aquí», anunció, con voz afilada y ensayada, «para reclamar lo que me pertenece, los 10 millones de pesos que dejó mi esposo». Se escucharon jadeos entre las bancas. No me moví. Mis ojos seguían fijos en el nombre de Emiliano grabado en bronce. Ni siquiera había sido sepultado, y ya lo despojaban como si fuera botín de guerra. Algunos invitados se removieron incómodos, otros me miraron, esperando mi desplome. Pero no me derrumbé. Dejé que el silencio flotara. Ella esperaba furia, lágrimas, un drama en el altar. En cambio, me quedé quieta, dejando que sus palabras la delataran por lo que era, y en esa quietud supe que la batalla apenas comenzaba. Sus palabras apenas se habían asentado cuando un joven con un traje mal ajustado corrió a su lado, aferrando una carpeta como si fuera un escudo. Carraspeó, su voz temblando bajo el peso de tantas miradas. Como su esposa legal, comenzó, tropezando con las sílabas. La señora Vargas tiene derecho, bajo las leyes de Veracruz, a heredar la herencia, derechos de sobrevivencia, protecciones conyugales, estatutos de propiedad marital. Las palabras salían en fragmentos, medio recordadas de libros de texto, no de convicción. Revolvía papeles, ganando tiempo, con la frente húmeda. Los murmullos crecieron entre las bancas. Algunos jadearon suavemente. Otros se inclinaron hacia sus vecinos, intercambiando susurros rápidos. Sentí sus miradas deslizándose hacia mí, una mezcla de lástima y especulación. Era como si el peso de 10 millones de pesos flotara sobre el ataúd, más pesado que el duelo mismo. Aún así, no me moví. Mis manos seguían cruzadas en mi regazo, firmes como piedra. Emiliano me había advertido, aunque no con estas palabras exactas. «Mamá», me dijo en la quietud de su cuarto de hospital, «no la dejes volver. Vendrá si cree que hay algo que tomar. Prométeme que te mantendrás fuerte». Asentí entonces, con lágrimas corriendo por mi rostro, pero hoy esa promesa era acero en mi espalda. Marisol alzó más la barbilla, con una leve sonrisa que parecía confirmar su victoria. Estaba de pie, no como una viuda en duelo, sino como una actriz tomando el centro del escenario, segura de que la escena le pertenecía. La voz del abogado titubeó de nuevo. Miró nervioso a Marisol, quien le lanzó una mirada que cortaba como navaja. La sala parecía tensarse, el aire cargado de incomodidad. Inhalé una vez, lenta y deliberada, como les enseñaba a mis estudiantes antes de un examen a mantener el terreno, a centrarse. Y solo entonces levanté la mirada del ataúd y me giré hacia ella, lista para enfrentar la tormenta de frente. Mientras miraba a Marisol a los ojos a través de la capilla, los años se doblaron sobre sí mismos. 10 años de ausencia surgieron como una marea, amenazando con ahogar el presente. Recordé la luz estéril del pabellón de oncología, el zumbido de las máquinas que nunca dormían, noches en las que Emiliano apenas podía levantar la cabeza.
y yo me sentaba junto a su cama, cambiando sábanas húmedas de sudor y náuseas. Le limpiaba la frente con un paño fresco, susurrando las mismas oraciones de buenas noches que le decía cuando era niño y le temía a las tormentas. Sus dedos apretaban los míos, demasiado delgados, demasiado frágiles, pero aún cálidos. Los días de quimioterapia se alargaron en meses. El olor a antiséptico se pegaba a mi ropa mucho después de salir del hospital. Llevaba camisas de repuesto en mi bolsa porque a veces vomitaba sin aviso y quería protegerlo de la vergüenza de notarlo. Aprendí el ritmo de las bombas de infusión mejor que mi propio latido. A través de todo, me aferré, me quedé. Y Marisol, en ninguna parte, ni una llamada, ni una carta, ni un susurro de preocupación, había desaparecido 10 años antes. Cuando el matrimonio exigía sacrificio y compromiso, se desvaneció en otra vida mientras yo cargaba el peso sola. Cada festividad, cada traslado en ambulancia de medianoche, cada conversación susurrada con doctores que evitaban mis ojos cuando el pronóstico se volvía sombrío. Ella estaba ausente. Su silencio no era solo distancia, era abandono, deliberado y completo. Ahora estaba ahí, envuelta en seda negra, hablando de derechos como si esos años de ausencia se hubieran borrado con su firma en una licencia de matrimonio ya expirada. Mi pecho se apretó de furia, pero la mantuve oculta, guardada bajo compostura, porque si había soportado 10 años sin ella, también podía soportar este momento. Y no permitiría que reescribiera la historia con dinero. Me enderecé en la banca, sintiendo la fuerza de esos años detrás de mí, y me preparé para lo que debía venir. Los murmullos en la capilla crecieron como agua inquieta, pero no me levanté. No necesitaba hacerlo. Alejandra Torres, que había estado sentada en silencio unas filas atrás, avanzó con gracia deliberada hacia el pasillo. Sus tacones no hacían un sonido agudo, solo toques medidos que atrajeron todas las miradas. Llevaba una carpeta de cuero delgada, no más gruesa que un libro de himnos, y la confianza de alguien que ya había estudiado la última página de esta historia. Con permiso, dijo suavemente al sacerdote en el frente. Él se hizo a un lado, inseguro pero dispuesto, y Alejandra abrió la carpeta con facilidad practicada. El roce del papel sonó más fuerte de lo que debería, y cuando levantó la hoja superior, el sello del Tribunal de Familia de Veracruz brilló bajo las luces de la capilla. Esto, anunció Alejandra, con un tono tranquilo pero firme, es el decreto de divorcio certificado entre Emiliano Salazar y Marisol Vargas, fechado hace 10 años. Incluye una cláusula, firmada por ambas partes, que renuncia a cualquier reclamo futuro sobre activos, presentes o futuros. Este decreto es vinculante y final. Se escucharon jadeos. Algunos se inclinaron hacia adelante, entrecerrando los ojos como si pudieran leer la tinta ellos mismos. Otros se echaron hacia atrás, con las miradas saltando entre Marisol y el papel que la despojaba de su actuación. Marisol titubeó. Por un instante, su compostura se quebró. Sus hombros se tensaron, su boca se abrió ligeramente, pero luego, como una actriz de teatro sorprendida fuera de su guión, forzó su sonrisa de vuelta. Ese documento, dijo, alzando la voz, fue forzado. Emiliano estaba bajo influencia, fue manipulado, y claramente sus ojos se dirigieron a mí, entrecerrándose. Claramente, su madre orquestó esto. Me giré completamente entonces, enfrentando su mirada sin inmutarme. Años de resistencia silenciosa se condensaron en una sola frase. No eres su esposa, dije, cada palabra clara y precisa, resonando en cada rincón de la capilla. Ya no. La sala quedó completamente inmóvil. Incluso su joven abogado se encogió, mirando sus zapatos. El rostro de Marisol se endureció, pero vi el destello de duda en sus ojos, el cálculo de alguien que acababa de darse cuenta de que el guión no seguiría como lo había ensayado. Inhalé profundamente, firme y segura.
sabiendo que esto era solo el primer movimiento de una batalla que no terminaría aquí. La capilla se vació en un silencio inquieto tras el servicio, con susurros siguiendo a Marisol mientras salía con su joven abogado detrás. Me quedé sentada hasta que el último doliente se fue. Mi cuerpo pesado, mi mente tensa. Alejandra se acercó en silencio, con su carpeta bajo el brazo, su expresión serena pero suavizada por algo más gentil al mirarme. «Vamos», dijo. «Necesito mostrarte algo». La seguí por las calles húmedas de Veracruz. La bruma vespertina arremolinándose contra las fachadas de ladrillo antiguo. Su oficina era un modesto despacho sobre una fila de tiendas en la avenida Independencia, iluminado por una sola lámpara al entrar. Me indicó que me sentara. Luego abrió un cajón de su escritorio. De él sacó una pequeña memoria USB, no más grande que una llave de casa, y la colocó en la madera pulida como si pesara 100 kilos. «Emiliano grabó esto hace 9 meses», explicó. «Quería que lo mantuviera sellado hasta que fuera necesario. Creo que ese momento ha llegado». Mis manos temblaron al aceptarla. Alejandra giró la pantalla de su computadora hacia mí, insertó la memoria y dio clic. La imagen de mi hijo llenó la pantalla. Estaba sentado en su viejo departamento cerca del malecón, con una planta junto a la ventana detrás de él. Sus hombros más delgados de lo que recordaba. Su rostro pálido pero firme. «Mamá», comenzó, con voz tranquila pero decidida. «Si estás viendo esto, significa que me he ido». Sus labios dibujaron una leve sonrisa. Aunque no alcanzó sus ojos cansados, quiero que sepas que lo pensé bien. Te dejé todo, porque tú nunca me abandonaste. Cuando el dolor era demasiado, cuando las noches eran largas, estabas ahí. Siempre lo estuviste. Hizo una pausa, tosió suavemente. Luego miró directamente a la cámara. «Si ella regresa, Marisol, no dudes de ti misma. Mantente firme. Te elegí a ti. Confío en que llevarás mi legado». El video terminó en silencio. La pantalla oscura. Me quedé inmóvil, con la garganta apretada, los ojos ardiendo pero secos. Luego lo reproduje de nuevo, necesitando escuchar sus palabras otra vez, cada una presionando mi corazón como un sello. Cuando la pantalla se oscureció por segunda vez, me recosté. Ya no solo una madre en duelo, sino la guardiana de sus deseos. El duelo me había anclado hasta ahora. Su voz me dio dirección. La lucha ya no era por dinero, era por la verdad, por mantener intacta su historia. Cerré los ojos e inhalé con firmeza, lista para la tormenta que seguiría, para la mañana siguiente. Marisol ya había iniciado su campaña. Mi teléfono vibraba con mensajes de amigos y primos lejanos, cada uno enviando capturas de sus publicaciones. Ahí estaba ella en redes sociales, envuelta en negro, sosteniendo una vieja foto de Emiliano de su día de boda. El pie de foto decía adiós al amor de mi vida. 10 años separados, pero mi corazón nunca dejó de amarlo. Que se haga justicia. Los comentarios fueron rápidos y abundantes. Corazones rotos, oraciones, extraños llamándola valiente, insistiendo en que una viuda en duelo no debería ser despojada de su herencia legítima. Algunos incluso me nombraron directamente, acusándome de crueldad, de codicia. Los reporteros comenzaron a llamar antes del mediodía, con voces cuidadosamente educadas pero hambrientas por una historia. Uno preguntó si había presionado a Emiliano para cambiar su testamento. Otro insistió sobre rencillas familiares. Colgué a cada uno, pero sus palabras quedaron como humo. La duda me carcomía en los momentos de silencio. No dudaba de lo que había hecho, ni de la decisión de Emiliano, sino de cuán rápido una mentira podía echar raíces. El mundo parecía creer en la primera voz que escuchaba, y Marisol se había asegurado de que fuera la suya. Cuando me reuní con Alejandra esa tarde, ya tenía impresiones esparcidas sobre su escritorio, publicaciones de Marisol, hashtags en tendencia, incluso clips de un segmento de noticias locales que la pintaban como una figura trágica. No
no está peleando en la corte aún, dijo Alejandra, golpeando los papeles. Está peleando aquí, la opinión pública. Y si nos quedamos calladas, la historia se solidifica. No voy a suplicar por simpatía, le dije, aunque el peso en mi pecho era grande. Eso no era Emiliano, y no soy yo. No suplicarás, dijo con calma. Dirás la verdad, pero no en susurros, en público. Sus palabras llevaban la misma certeza que había oído en el video de Emiliano. La verdad, dicha en voz alta, no escondida tras el duelo. Presioné mis palmas contra el escritorio, sintiendo la textura de la madera bajo mis manos. Por primera vez desde el funeral, sentí algo afilado e inquebrantable despertarse en mí. Si Marisol quería a la multitud escucharía la verdad. Los ojos de Alejandra se encontraron con los míos. Es hora de planear algo que no pueda torcer. 3 días después, entré por la puerta lateral del Ayuntamiento de Veracruz, con pasos lentos pero firmes. El auditorio ya estaba lleno, líderes comunitarios, reporteros, vecinos y algunos antiguos colegas de Emiliano. Pancartas con el nombre de la fundación colgaban al frente el fondo conmemorativo Emiliano Salazar. Tomé asiento cerca del escenario mientras Alejandra manejaba las presentaciones. Habló brevemente, con voz mesurada, sobre el propósito, sobre honrar una vida con más que luto. Luego las luces se atenuaron y la pantalla cobró vida. Emiliano apareció, sentado en su departamento, su voz calma y deliberada. Si están viendo esto, me he ido. Pero quiero que quede claro, todo lo que construí, todo lo que ahorré, va para mi madre. Ella estuvo ahí cuando nadie más lo estuvo. Nunca se fue. Hizo una pausa. Su mirada firme. Esta fundación es su trabajo para continuar, pero es mi elección. La sala quedó en absoluto silencio mientras sus palabras resonaban, con fecha y sin cortes. Cuando el video terminó, Alejandra pasó a las siguientes diapositivas el testamento. Las enmiendas firmadas, el decreto de divorcio. Cada documento aparecía en detalle nítido, sellado y certificado. No había espacio para rumores en esas líneas de tinta. Los aplausos surgieron lentamente. Luego crecieron en algo más fuerte, resonando en las paredes. El alcalde me ofreció su mano, un gesto silencioso de apoyo. Los colegas de Emiliano asintieron solemnemente. Sentí que un peso se levantaba, no del duelo, sino de la vindicación. La voz de Emiliano había hablado por mí, más fuerte que cualquier protesta que pudiera haber hecho. Al fondo del salón, Marisol estaba de pie, sus gafas oscuras escondiendo sus ojos, sus labios apretados en una línea fina. Se dio la vuelta abruptamente, sus tacones golpeando el suelo mientras salía furiosa. Esta vez, nadie la siguió. Me quedé sentada, los aplausos desvaneciéndose en un zumbido constante, sabiendo que este no sería su último movimiento. Debería haberlo sabido. Ella no se quedaría callada. En pocos días, Marisol reapareció en línea, esta vez con un video recortado y reordenado hasta que las pausas de Emiliano sonaban como titubeos y sus palabras se torcían en algo que nunca fueron. Afirmó que él se arrepintió de cambiar su testamento, que yo lo había presionado en sus días más débiles. La respuesta fue inmediata. Extraños que habían aplaudido en el ayuntamiento ahora me llamaban codiciosa, fría, manipuladora. Desplacé los comentarios hasta tarde, en la noche, hasta que las palabras se difuminaron, cada una cortando más profundo que la anterior. Mi pecho se apretó como si el duelo mismo se hubiera afilado en cuchillos. Por primera vez desde el funeral, sentí que estaba a punto de romperme. Alejandra me encontró la mañana siguiente con una pila de archivos bajo el brazo. Habló con firmeza, sin piedad. «Responderemos a esto», dijo, y deslizó una laptop hacia mí. En la pantalla estaba el video sin cortes, con sello de tiempo, un solo plano continuo. La voz de Emiliano era clara, firme, sin alterar. Me había elegido, no por confusión o presión, sino por certeza.
Junto al video, Alejandra preparó declaraciones juradas Daniel, el enfermero de oncología, relatando la claridad mental de Emiliano en sus últimos meses. Jimena, su directora financiera, confirmando que sus decisiones de negocios seguían siendo precisas y consistentes. Sus palabras, combinadas con las de Emiliano, eran imposibles de torcer. Para la tarde, el video completo y las declaraciones juradas se enviaron a la prensa. Lentamente, la marea comenzó a cambiar. Los blogs se retractaron. Los reporteros suavizaron su tono. Y el coro en línea pasó de la acusación a la incomodidad por haberle creído. Pero la expresión de Alejandra seguía mesurada. Sus ojos fijos en mí. Esto no será su último golpe, dijo en voz baja. Y tenía razón. Esa misma semana, llegó la citación del Tribunal de Sucesiones. El Tribunal de Sucesiones de Veracruz era pequeño, con paredes decoradas con retratos de jueces ya idos. Me senté al frente junto a Alejandra, con las manos cruzadas, la mirada fija al frente. Marisol entró minutos después, vestida de azul marino con el cabello recogido demasiado apretado. Su abogado arrastrando un maletín que parecía hundirse bajo el peso de argumentos débiles. Cuando comenzó la audiencia, su abogado habló primero. Con una voz más alta que su convicción, alegó que Emiliano había sido forzado, que su mente estaba nublada por la enfermedad, que yo lo había aislado en sus últimos meses para doblegar su voluntad. Las palabras se sentían como ácido contra mi piel, pero permanecí en silencio, dejando que la verdad se sostuviera sola. Alejandra se levantó en respuesta, calma y deliberada. Presentó el testamento, el video sin cortes, las declaraciones médicas. El testimonio de Daniel fue leído en el registro, describiendo la claridad de Emiliano incluso en sus horas más débiles. La declaración de Jimena confirmó que sus decisiones de negocios seguían siendo precisas, pieza por pieza. El caso se construyó como un muro, cada ladrillo colocado con certeza. El juez se recostó, su expresión indescifrable, y finalmente habló. La petición se desestima en su totalidad. La evidencia presentada por la demandante es intencionalmente engañosa. Se impondrán sanciones. Por un momento, la sala estuvo tan silenciosa que podía escuchar el tic-tac del viejo reloj sobre el estrado. El juez continuó. Marisol debía pagar los honorarios legales de la parte contraria. Sus cuentas serían congeladas hasta el pago. Su abogado sería referido al colegio de abogados para revisión. Marisol no me miró mientras recogía sus papeles. Su rostro estaba compuesto, pero sus manos la delataban, apretándose y aflojándose en un ritmo inquieto. Salí con Alejandra a mi lado, sabiendo que esto no era el fin, solo el giro de la batalla hacia su acto final. Pasaron semanas, y el ruido que una vez rodeó el nombre de Emiliano dio paso a algo más firme, algo duradero. La fundación comenzó a otorgar sus primeras becas a estudiantes locales. Rostros jóvenes y brillantes que me recordaban a los niños que alguna vez enseñé. En el jardín junto al río Papaloapan, los voluntarios plantaron bugambilias y encinos, cada raíz aferrándose al suelo como prometiendo continuidad. Cuando las flores florecieran, serían un testimonio vivo de una vida que nunca se desperdició. Visitaba el lugar a menudo. Caminando por el sendero de piedra entre los parterres, a veces me sentaba en la banca frente al agua, recordando la risa de Emiliano, la forma en que su mano siempre encontraba la mía cuando era niño y estaba inseguro. Había consuelo en saber que su legado crecía en la tierra, no en documentos judiciales o debates en Internet. Una mañana, llegó un sobre sencillo a mi buzón, sin dirección de remitente. Solo mi nombre escrito con una letra que no reconocí. Dentro había una foto desvaída de Emiliano de niño, descalzo en el patio con un barquito de juguete apretado contra su pecho. Debajo, en un pedazo de papel rasgado, había una sola palabra. Perdón. Lo sostuve por un largo rato, los bordes suaves entre mis dedos.
Luego coloqué la foto y el papel en el cajón de mi escritorio. Algunas puertas, una vez cerradas, no están destinadas a reabrirse. La herencia estaba a salvo, pero más que eso, los deseos de mi hijo estaban intactos. Lo que quedaba no era el peso del dinero, sino la tranquila dignidad de saber que había protegido lo que más importaba. Y mientras el jardín junto al río comenzaba a florecer, supe que ese era el verdadero legado que él había dejado atrás.